Vamos a continuar pues con el tema que estamos hablando acerca de escatología. Y esta es la segunda parte de este estudio. Y si para los que estuvieron conectados la semana pasada y también tal vez los que han estado viendo los vídeos en YouTube, ahí ustedes van a poder ver como lo tengo grabado y también lo estoy grabando en esta oportunidad. Así que el vídeo que usted está viendo es diferente el vídeo que lo estoy grabando en otra cámara ahí. Así que porque es para que tenga mejor nitidez la grabación. Entonces lo que quiero continuar en este estudio, no puedo decir esta mañana o esta noche porque estamos en diferentes partes del mundo. En esta oportunidad es referente a donde nos quedamos la semana pasada. No sé. En esta oportunidad tengo esto bosquejado, los versículos que vamos a estudiar en esta oportunidad, donde dejé la semana pasada. Aquí vamos a ver acerca del lenguaje que nos habla la palabra de Dios para poder entender mejor este tema del discurso del Monte de los Olivos. Porque hay un lenguaje figurativo, un lenguaje pictórico. Entonces es importante entender la palabra de Dios desde ese punto de vista, si no vamos a estar interpretándolo erróneamente. Es importante también de mencionar, mis hermanos, de que mientras estemos meditando en la palabra del Señor hoy día, vamos a leer bastante en esta oportunidad, es de que tenemos que, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, especialmente este tópico de los últimos tiempos, de los últimos días, es importante cuando estemos leyendo, y eso es lo que vamos a hacer cuando meditemos en la palabra de Dios, es de que sepamos discernir cuándo nosotros tenemos que interpretar la palabra literalmente y cuándo necesitamos interpretar la palabra pictóricamente o por la forma que el escritor o el autor nos está dando a entender. Eso es muy importante porque tenemos que darnos cuenta de que no toda la palabra de Dios lo podemos interpretar literalmente. Y es ahí pues donde hemos caído en el error de interpretar estos versículos, especialmente de este tema de los últimos días, lo hemos interpretado literalmente y pensamos pues de que están ocurriendo estas cosas ahora que parece que fuera el fin del mundo. Entonces, quiero establecer esto es importante de que lo tengan presente. Quiero establecer esto pues, de que el discurso del Monte de los Olivos, en este estudio vamos a demostrarlo, vamos a llegar a la conclusión que no está hablando acerca del fin del mundo. Pero está hablando, como lo dije en el estudio pasado, está hablando acerca de la destrucción de Jerusalén y de la era de la ley mosaica. La ley mosaica, pues, que implica todos los ritos, los sacrificios, el templo y todo lo que concierne al mundo, pues, de los judíos, el cual, como dije la semana pasada, que para ellos era considerado como el cielo y la tierra, hablando pues de que eso era la totalidad para ellos. Y si ponemos a pensar un poquito en esto también para nosotros, por ejemplo, ahora que estamos en Cristo, yo estaba pensando esto, referente a que cómo significó para el pueblo de Israel, para los judíos, esto de su vida alrededor del templo y de su religión. Entonces yo me hacía la pregunta, entonces yo puedo decir también que ahora que estamos en Cristo, ahora que conocemos a Dios, conocemos realmente la palabra, conocemos nuestra identidad, conocemos lo que Dios ha hecho a través de Cristo, conocemos sus planes, conocemos, la voluntad de Dios se nos ha sido abierto en nuestro entendimiento. Y ahora realmente reconocemos quiénes somos, por qué estamos aquí, qué es lo que estamos haciendo, de dónde venimos. Que llegamos a entender la totalidad de nuestra vida.
Entonces, para mí también yo diría esto, aplicaría esto lo mismo, de que para mí el conocer a Dios, conocer su palabra y llegar al entendimiento de la perfecta voluntad de Dios, para mí esto es el cielo y la tierra, porque en realidad es el centro para mí. Entonces, esto es lo que trata de enfocar o darnos a entender los autores en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento acerca del significado, pues, de este tiempo, de que para ellos era eso, el cielo y la tierra. Ahora, tomando este ejemplo también para nosotros, personalmente, esto yo lo hablo personalmente, para mí, todo esto que conozco ahora, a nuestro Dios, es el cielo y la tierra. Sin esto, en realidad no seríamos nada. Estaríamos en el mundo. ¿Quién quiere regresar al mundo? Nadie quiere regresar al mundo después de conocer todo lo que Dios nos ha dado a entender. Entonces, esto simplemente para ilustrar un poquito esa parte. Entonces, en este estudio, mis hermanos, vamos a demostrar y ver por la palabra de Dios de que este discurso del Monte de los Olivos es acerca de del fin de la era mosaica y no del fin del mundo. Entonces decido, después de haber dicho esto, quisiera que vayamos pues a la palabra de Dios y empecemos a leer qué es lo que dice la palabra antes de entrar de lleno al capítulo 24 de Mateo, el cual habla del discurso del Monte de los Olivos. Entonces, necesitamos ver el trasfondo. Y es muy posible que no sé si vamos a llegar al capítulo 24, pero todo lo que vamos a ver en esta mañana es de suma importancia porque tiene que ver con ese discurso. Porque si lo tomamos aisladamente el discurso del Monte de los Olivos, el capítulo 24, vamos a entender, sí, eso lo vamos a hacer, vamos a ir versículo por versículo, pero es importante entender el trasfondo antes del discurso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, quisiera pues que vayamos primeramente al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19. Vamos a leer bastante de la palabra del Señor en esta mañana o en esta noche. Este pasaje que vamos a leer del capítulo 19 de Lucas es acerca de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén. O sea que esta es la entrada triunfal días antes pues de que Él sea arrestado y sea crucificado. Entonces, al llegar, ustedes conocen esta historia, al llegar nuestro Señor Jesús montado sobre un pollino, dice, un pollino, no bollino, un pollino, un burrito. Entonces vemos pues cómo el pueblo lo recibe y tendiéndolo pues sus mantas y las palmas y lo reciben con júbilo. Entonces, al final de este pasaje, empezando del versículo 41, esto es lo que dice nuestro Señor Jesucristo de la ciudad de Jerusalén, que es donde Israel habitaba. Porque Jerusalén es la ciudad, como es conocido, la ciudad de David. Entonces, Israel vivía en Jerusalén en aquel tiempo. Entonces, esto es lo que dice nuestro Señor Jesucristo al entrar, al ver a Jerusalén en este episodio. Dice en el versículo 41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Detengamos un momentito ahí, mis hermanos, porque mientras estaba yo leyendo la palabra del Señor en esta mañana, estaba meditando en esto también, me detuve un momento a ver esta línea donde dice, oh, si también tú conocieseis. Está entrando nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Y después, pues, él ha estado ya ministrando por 3 años y medio en ese lugar, en esa región. Sabemos que fue por todo lugar. Entonces, él ha llegado a entender acerca de la vida de la vida de su pueblo en realidad,
de su creación y ver, ¿cómo se llama?, de que tan ciegos están. Entonces, esta línea que dice, oh, si también tú conocieseis. Y esto me lleva a entender a mí, mis hermanos, que lo llevo en el área personal. Por ejemplo, cuando nosotros compartimos el Evangelio con otras personas y unas personas que obviamente no conocen a Dios y vemos las vidas de las personas, pues como están, podríamos decir, destruidas o están en situaciones que están pasando que no deberían estar pasando. ¿Por qué? Por la ceguera que tienen de no conocer a Dios, o tal vez nadie ha compartido con ellos acerca del Evangelio. Pero es la posición de aquella persona de que la situación en la cual se encuentra viviendo en esa persona, en todo el pecado, en el egoísmo, en la corrupción, en la adicción de cosas que este mundo da. Entonces, cuando uno se acerca a esas personas y uno sabe en realidad que ese no es la vida de esas personas, si es que conocieran a Jesús, si es que conocieran a Cristo. Entonces, esto me lleva a entender esto cuando uno comparte la palabra con otros. Y uno internamente, esto yo me lo he dicho personalmente. Si realmente esta persona pudiese conocer a nuestro Señor Jesucristo, su vida sería totalmente diferente. Entonces, cuando veo pues estas personas viviendo en esa vida, es porque están ciegos al Evangelio, están ciegos a Jesús, no conocen a Dios, no conocen a Jesús y tienen la oportunidad de conocerlo. Y esto es lo que pasa con nuestro Señor Jesucristo cuando llega a Jerusalén. Él ya ha estado ahí por 3 años y medio. Él conoce qué es lo que está ocurriendo ahí. Entonces, en esta entrada triunfal, al final pues de su ministerio, casi al final de su ministerio, dice, oh, si también tú conocieseis. Y es por ello que dice que Él llora al ver a su pueblo, ver a su gente, a su creación. Y llora, ¿por qué? Porque no llegó a conocerlo, al Mesías, no llegó a entenderlo. Eso es lo que dice. O si también tú conocieses, o a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierta en tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esto me lleva a entender acerca del Evangelio de Juan, del capítulo 1, cuando dice de que Él vino a los suyos y los suyos no lo conocieron. Y esto es precisamente lo que ocurre. Vino nuestro Señor Jesucristo a salvar a su pueblo, vino a salvar a la humanidad, pero Él primero vino a su pueblo, a los judíos. Pero ellos, a pesar de que tuvieron toda la información lo tuvieron con ellos, de conocer la visitación y la venida del Mesías. Y Él dice, y por tanto no conocisteis, no llegaste a entender el tiempo de tu visitación. O sea, en estos versículos nuestro Señor está hablando acerca de qué es lo que va a acontecer con la ciudad de Jerusalén, donde está Israel viviendo en este momento. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con ellos? Otro pasaje que me gustaría que vayamos está en el mismo libro de Lucas, en el capítulo 23. Aquí vamos a leer un pasaje en donde nuestro Señor Jesucristo ya lo han arrestado, lo han azotado y está en camino al Calvario. Nos estamos adelantando un poquito, pero es importante de que mantengamos estos versículos para entender acerca del tema que estamos estudiando.
Dice en este pasaje, en el capítulo 23 de Lucas, empezando el versículo 26, dice, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, cae sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco que no se hará. Está relatando nuestro Señor Jesucristo camino a Calvario, en donde lo van a crucificar. Y estas mujeres están llorando por nuestro Señor Jesucristo. Y lo que dice nuestro Señor dice, no lloren por mí, lloren por ustedes. Lloren por ustedes porque ustedes no saben lo que va a acontecer más adelante. Van a llegar momentos, dice que bienaventuradas aquellas madres que no tuvieron hijos y que no han dado de lactar a sus bebés. Y bienaventuradas los que no tuvieron hijos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a ocurrir en este tiempo de desolación? Es un tiempo de desolación que va a venir sobre Jerusalén, en donde la palabra no nos habla específicamente de esto, pero hay libros de historia que hablan del acontecimiento que va a ocurrir en Jerusalén durante este tiempo, en este periodo de estos 40 años, en donde van a ocurrir situaciones horrendas, en donde va a ser tanta el hambre y la escasez de alimentos. Esto suena muy cruel, pero esto es lo que pasa. De que entre ellos se comen, o sea, entre humanos, eso es un canibalismo, se convierte en tal forma de un canibalismo. Inclusive relatan los historiadores de que hasta las madres, dice, mataban a sus hijos para comer, para poder subsistir, para poder vivir y poder comer. Todas estas cosas, por eso es que nuestro Señor habla de esto, de que bienaventuradas las madres que no tuvieron hijos y fueron estériles. ¿Por qué? Porque en ese tiempo ocurrió esto. Entonces, lo que está hablando este pasaje, esto lo vamos a estudiar más detenidamente cuando empecemos a estudiar el capítulo 24 en sí, porque habla de esto la palabra del Señor. Ok, quisiera que vayamos ahora al Evangelio según San Mateo. Vayamos al Evangelio según San Mateo. Estoy dando el trasfondo de lo que ocurre antes de que nuestro Señor Jesucristo hable acerca de este discurso en el Monte de los Olivos. En Mateo el capítulo 21. Okay. En Mateo el capítulo 21. Vamos a leer una parábola que nuestro Señor les habla a sus discípulos. Le habla a sus discípulos y también están ahí presentes los saduceos, los fariseos, los escribas, también están presentes en ese momento. Dice la palabra del Señor en esta parábola. Oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos,
a uno golpearon, y a otro mataron, y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Se dan cuenta hasta este momento qué es lo que está ocurriendo? Jesús les está relatando a los religiosos de aquel momento, de aquel día, les está relatando lo que ha venido ocurriendo en el transcurso de los años en la vida del pueblo de Israel. Les habla acerca de que Dios envió a sus siervos a recoger los frutos de estos labradores que estaban a cargo de la viña. Entonces, dándonos a entender de que estos siervos de Dios son los profetas, que vinieron a hablar a Israel acerca de que tanto Dios los amaba y que tanto quería tener comunión con ellos, y que les ha dado todo. Pero el pueblo de Israel aquí nos habla de que ellos no querían saber nada con estos siervos, con los profetas. Dice porque ellos los mataron. Y luego el Padre envió a su Hijo. Entonces, este es el cuadro de la parábola. Aquí el Señor nos está hablando a nosotros y a ellos en aquel momento lo que el Padre ha estado haciendo por todo este tiempo con el pueblo de Israel. Y en el versículo 40 dice: cuando venga pues el Señor de la viña, esto es hablando del Padre, cuando venga el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Entonces los religiosos que estaban escuchando esta parábola le responden al Señor Jesús y le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto de su tiempo. O sea, esa es la respuesta de estos religiosos de aquel tiempo. Dice que le darán la viña a otros labradores para que realmente le den del fruto. Pero hasta este momento no se dan cuenta todavía del significado de la parábola. Entonces Jesús continúa en el versículo 42, les dice: nunca leísteis en las Escrituras. Dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Versículo 45. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Nos damos cuenta, mis hermanos, de que los fariseos se dieron cuenta del significado de esta parábola. Y Jesús le está informando qué es lo que está ocurriendo. O sea, hay una razón por la cual va a ocurrir esta destrucción de Jerusalén y el fin de la era mosaica. Hay una razón. No es porque Dios lo quiso hacer porque se le antojó, no, hay una razón específica. Ahora vayamos, perdón. Ahora vayamos en el mismo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 23,
En el capítulo 23 vamos a ver, este es un capítulo grande, pero vamos a leer unas porciones aquí para que podamos entender con mayor claridad acerca pues del trasfondo de lo que nuestro Señor Jesucristo va a hablar luego en el discurso del Monte de los Olivos. En el capítulo 23 de Mateo, el Señor se dirige a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, exactamente las mismas personas que estuvo hablando acerca de las parábolas. Entonces empezamos a leer a partir del versículo 13 en adelante. Nos vamos a saltear uno porque no queremos leerlo todo. En el versículo 13 dice: Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le haces 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, ciegos. Vayamos al versículo 23. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmas la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Versículo 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpias lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Escuchen los siguientes versículos del 33 al 36. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparáis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Versículo 35. Esto es importante, mis hermanos, escuchen. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Este versículo 33 es tremendo porque aquí Jesús les dice
Está hablando a esta generación, está hablando, acuérdense, está hablando a los judíos, no está hablando a sus discípulos acá, está hablando a los religiosos y a todos los que no han entendido de la visitación del Mesías en aquel tiempo. ¿Okay? Entonces le está diciendo este versículo 35, dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde Abel hasta Zacarías, el hijo de Berequías. Está hablando de todo lo que el pueblo de Israel hizo, matando a los profetas, a los hijos de Dios, que vinieron a ministrar a Israel, y ellos lo desecharon, lo mataron. Y entonces dice nuestro Señor Jesús, le dice acá, de que todo lo que ustedes han hecho, ahora ustedes, esta generación, va a pagar por todo lo que han hecho desde Abel hasta Zacarías, el hijo de Berequías. Entonces, algo está ocurriendo en el pueblo de Israel, y es tiempo de que el Señor venga y manifieste lo que está ya profetizado, porque esto ya estaba profetizado, mis hermanos. Entonces sigamos leyendo en el versículo 37, antes de entrar vamos a ir a Lucas a ver otro versículo ahí. En el versículo 37, nuevamente nuestro Señor Jesucristo está lamentándose sobre Jerusalén. Lo mismo que nos relata Lucas en su evangelio, aquí Mateo también nos dice lo mismo. El versículo 37 nos dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisisteis? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. En otra palabra, desierta, dice, en otra traducción dice desolada. Desolada. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús se lamenta sobre Jerusalén. Lo mismo lo que dice Lucas. ¿Por qué? Porque no entendieron el tiempo de su visitación. Qué triste. Teniendo el pueblo de Israel, los religiosos, teniendo todos los libros en donde relata acerca de la venida del Mesías, exacta, con tiempo y con fechas, y ellos ignoraron, cegados totalmente, y fallaron en reconocer la visitación de Dios, del Mesías, de su Mesías, en aquel tiempo. Entonces, vayamos ahora a Lucas nuevamente, en el capítulo 4. En el capítulo 4 es un pasaje muy conocido por nosotros, ¿ok? En donde nuestro Señor Jesucristo está, después que es bautizado, viene del desierto en el poder del Espíritu, y en este momento se encuentra en el templo y empieza a leer el libro de Isaías, y lo abre en el capítulo 61. Y dice el Señor, esta es la palabra en Lucas capítulo 4, versículo 18, empezando del 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por tanto, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Este pasaje, como ya lo sabemos, está en el libro de Isaías, en el capítulo 61.
Pero hay algo que aquí nuestro Señor Jesucristo no es que se haya olvidado, sino no lo leyó intencionalmente, y es la última línea de ese versículo. ¿Qué es lo que dice esa última línea? Habla acerca donde dice, voy a leer el versículo 19 nuevamente, dice, a predicar el año agradable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo, hasta donde tengo entendimiento, deliberadamente no leyó esta última línea, porque cuando Él vino, inicialmente no vino a traer venganza, Él vino a traer compasión. Él vino a su pueblo para que lo puedan reconocer y conocer, para que puedan ahora entrar en un nuevo pacto y empezar a vivir una vida totalmente diferente como ellos estaban acostumbrados a vivir bajo la ley. Él vino a predicarles esto, pero el pueblo de Israel, Jerusalén, falló en reconocer la visitación del Mesías, no lo vieron. Entonces, más adelante en el discurso del Monte de los Olivos, el Señor habla acerca de esta línea. No lo menciona acá, ¿por qué? Porque el Señor le quiere dar hasta donde sea lo máximo posible. De que después que Él es crucificado y que resucita y que está sentado al Dios a la diestra del Padre, entonces el pueblo de Israel tiene 40 años, Jerusalén tiene 40 años para conocer y venir a Cristo. Y es por ello de que muchos cristianos en aquel tiempo, en esos 40 años, la palabra del Señor, todos los libros que nosotros tenemos en la Biblia, fueron escritos en ese periodo de esos 40 años. Los evangelios y las cartas de Pablo y la carta de los otros apóstoles. Entonces vemos ahí en el libro de los Hechos el progreso pues de la iglesia y el progreso pues cómo los gentiles son introducidos ahora en el reino de Dios, porque empezó con los judíos. Y durante estos 40 años, al Señor no declarar ese último versículo de la venganza de Dios, el Señor les da la oportunidad de venir al reino de Dios. O sea que les está dando de predicar el año agradable del Señor. Pero muchos de ellos llegaron a los caminos de Dios, pero otros no. Entonces, después de haber dado esta trasfondo, tal vez acerca de lo que va a acontecer, entonces podemos ver ya, lo vamos a examinar más de cerca cuando empecemos a leer en sí ya el capítulo 24 de Mateo. Lo vamos a leer paralelo con Marcos y Lucas también. Entonces, nos podemos ya más o menos dar cuenta de qué es lo que va a acontecer y qué es lo que nuestro Señor Jesucristo está hablando. Se dan cuenta de que todo lo que está ocurriendo en este momento es acerca de la destrucción de Jerusalén, está haciendo del final de la era, de esa ley mosaica en donde habla tan fuerte acerca de los fariseos y de los religiosos de aquel tiempo y de lo que ellos van a pagar por toda la sangre derramada por todos esos años, desde Abel. Esa generación va a tener que dar cuentas. De eso nos está hablando nuestro Señor Jesucristo. No nos está hablando acerca del fin del mundo. No hay ningún versículo que pueda apoyar y decir, bueno, ahora nos está hablando acerca del fin del mundo. No nos está hablando de eso. Nos está hablando claramente acerca de lo que va a ocurrir en Jerusalén en aquel tiempo, en aquella generación, así como leímos en Mateo, en el capítulo 21, en donde el Señor nos dice
en el capítulo 23, perdón, el versículo 36, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Está hablando de la generación presente que nuestro Señor Jesucristo nos está hablando. De esa generación que son 40 años. Entonces, mis hermanos, con este trasfondo y con este, podríamos decir, fundamento, podemos ahora establecer y leer claramente de que qué es lo que nuestro Señor Jesucristo nos habla y nos dice en este discurso del Monte de los Olivos. ¿Se dan cuenta? No tiene nada que ver con el fin del mundo. No tiene nada que ver. El problema es de que nosotros lo hemos leído, la Biblia lo hemos leído, este capítulo 24 lo hemos leído aisladamente de todo lo que dice el Señor anteriormente. Entonces tendemos a decir, esto es lo que está ocurriendo, el fin del mundo. Y la otra situación que como podría decir, de que hace a la persona que está leyendo, le ciega el entendimiento, es de que no es que sea malo que la Biblia tenga capítulos y versículos, no es malo. Eso fue introducido en la Biblia muchísimos años atrás para ayudarnos a poder entender la palabra del Señor mejor. Pero esto de dividir en capítulos y versículos, en algunos casos, interfiere y no ayuda, porque en el caso de esto que estamos estudiando de los últimos días, el dividir los versículos y los capítulos nos da a entender como si fuera, esto tiene que ver con esto, ahora este capítulo y este versículo tienen que ver con otro. Entonces, sin darnos cuenta, nos están dando a entender, nos están desviando en realidad de la verdad, cuando en realidad la palabra de Dios es una sola carta. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo es una sola carta. No tiene divisiones en su manuscrito original. No tiene capítulos, no tiene versículos. Y escuche, no tiene títulos. Cuando se le pone título a la palabra de Dios, por ejemplo, aquí mi Biblia, esta es Reina Valera 1960, no todos tienen el mismo título, a veces los títulos varían de acuerdo pues a la editorial que lo ha producido. Aquí, por ejemplo, en el capítulo 24, empieza diciendo, Jesús predice la destrucción del templo. Eso es el versículo 1 y 2. Pero luego en el versículo 3 pone otro título que dice señales antes del fin. Entonces ya para la persona que no tiene el conocimiento de esto, entonces dice, bueno, aquí el Señor está hablando de la destrucción del templo, eso es la destrucción de allá, pero aquí está hablando acerca del fin. ¿El fin del qué? El fin del mundo. No. Ahí es donde nosotros caemos y no llegamos a entender propiamente lo que el autor, el apóstol Mateo, nos quiere decir. Y eso es importante, mis hermanos, de tenerlo. Y eso es lo que he tratado de llegar hasta este momento, de explicar y dar el trasfondo de todos estos versículos, estos pasajes de la Biblia, para entender de que no está hablando acerca del fin, está hablando acerca del fin de la era mosaica. Entonces, ahora cuando tenemos este entendimiento de que no es el fin del mundo, cuando leamos este pasaje del capítulo 24, todo lo que contiene en ese capítulo, todo lo que contiene se refiere a esto, a la destrucción del templo, a la destrucción de la ley mosaica, a todo el sistema religioso. Se refiere a eso. Entonces, ahora nuestra visión es más canalizada. Esto es lo que está ocurriendo. Y cuando nos encontramos con versículos que son difíciles de entender, entonces sí lo vamos ahora a tener que interpretar y decir, bueno, esto ocurrió en este periodo de tiempo, entonces tiene que haber una explicación por esto. Y es por ello de que es importante conocer el lenguaje, las palabras que han sido utilizadas para traducir del original a los diferentes idiomas. Es ahí donde nosotros necesitamos escudriñar la palabra y ver realmente qué es lo que está diciendo. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo con estos estudios, mis hermanos. No sé cuánto tiempo tengo más. Es muy posible de que
empecemos con el capítulo 24. Entonces creo que tengo 5 minutos más. Entonces, en esta oportunidad, es muy posible que la próxima semana empecemos nuevamente con este capítulo 24, pero no les quiero dejar en el aire para empezar este capítulo 24. Así que vayamos ahora al capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Este capítulo 24 lo vamos a leer paralelo. Yo voy a estar leyendo, no voy a esperar por ustedes porque creo que es importante de que esto fluya, porque lo voy a leer paralelo los 3 evangelios para ver qué es lo que la palabra dice referente a este pasaje, a este discurso del Monte de los Olivos. Ok, en el capítulo 24 de Mateo, en el versículo 1, Mateo 24:1 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondieron, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ok, ¿qué es lo que dice Marcos? Marcos está en el capítulo 13, versículos 1 y 2. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y Lucas, en el capítulo 21, donde habla acerca de lo mismo, acerca del discurso en el Monte de los Olivos, dice en el capítulo 21, versículo 5, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veáis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Entonces, para fortalecer lo que ya he explicado antes de leer estos versículos, aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando específicamente acerca del templo. Está viviendo porque ellos están en este momento en el templo y están saliendo y los discípulos le hacen ver porque en ese momento, no hace mucho tiempo, ese templo había sido construido y era una de las maravillas más grandes que había en esa época. Era hermoso el templo. Entonces nuestro Señor Jesucristo le dice, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, esto es el contexto de la conversación de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo con nuestro Señor Jesús. O sea, están hablando del templo, no están hablando de otra cosa. No están hablando del fin del mundo, les está hablando del templo. Esto es lo que va a ocurrir. Toda la hermosura que hay. Será todo bello, pero acabábamos de leer esos versículos, pero miren la condición de los sacerdotes, miren la condición de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, miren la condición de sus vidas de ellos. Por afuera debe estar todo muy hermoso, lleno de oro, era un templo maravilloso, dice que todo estaba forrado con oro. Todo estaba forrado con oro, de piedras, dice, piedras estaban forradas con oro. Y todo eso tenía que ser destruido. Y es por ello, pues, de que al final, cuando veamos esto, al final los relatos históricos hablan acerca de la destrucción del templo y cómo el ejército, los mercenarios, en este caso, del ejército romano, vinieron y destruyeron todo el templo. ¿Por qué? Porque querían llevarse el oro e incendiaron todo. Entonces, el tema principal, el centro principal de esta conversación que nuestro Señor Jesucristo está haciendo es acerca de la destrucción del templo.
Si se dan cuenta, no es solamente acerca de la destrucción del templo, pero es de la destrucción de todo el sistema de la ley, de toda la ley mosaica, porque ya lo leímos en los versículos anteriores. Entonces, ahora en el versículo 3, aquí en el versículo 3 es en donde muchas Biblias, en este caso en la mía también, lo tiene separado y lo tiene bajo otro título. Entonces uno piensa, bueno, aquí está hablando de otra cosa, está hablando acerca del fin. No, está hablando acerca del templo. Entonces, en el versículo 3 dice la palabra, y estando él sentado en el monte de los olivos. Que ahora, en el versículo 1 y 2 estaban saliendo del templo. En el versículo 3 están ya sentados en el monte de los olivos. El monte de los olivos quedaban aproximadamente como 3 kilómetros del templo. O sea, estuvieron caminando por allá, como 3,5 kilómetros aproximadamente del templo. O sea, ya estaban sentados en el monte de los olivos. Entonces, la conversación continúa, pero acordémonos de que, como dije anteriormente, la palabra de Dios está escrita, todo es una sola carta, no hay división de versículos, o sea que la conversación continúa, o sea que lo que está escribiendo el autor Mateo no cambia de tema, o sea que continúa hablando de lo mismo. Y veamos qué es lo que nos dice en Mateo. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El error que otras traducciones lo han traducido, esta última palabra, del último versículo, el versículo 3, la última palabra, lo han puesto mundo. ¿Y cuál será el fin del mundo? No tiene nada que ver el mundo ahí. Está hablando acerca del siglo. Está hablando acerca de esta era. ¿Por qué? Porque están conversando acerca de ese tema, no están hablando de otro tema. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Marcos? Marcos nos dice, está en el capítulo 13, versículo 3 y 4, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. ¿Se da cuenta aquí no habla Marcos acerca de cuándo será la señal de tu venida y cuándo será el fin del siglo? No se refiere, está hablando simplemente y qué señales habrá de estas cosas hayan de cumplirse. Ahora Lucas dice también, Lucas en el capítulo 21, versículo 7 le dice, y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? ¿Qué cosas se está refiriendo? Se está refiriendo de la destrucción del templo. No se está refiriendo del fin del mundo. Mateo se ha expandido un poco más en su reporte acerca de lo que ocurrió en el monte, en ese discurso. Él ha agregado, a comparación de los otros autores, lo ha agregado diciendo, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahora, la situación es de que es importante de que mencionemos esto porque nos vamos a dar cuenta de que en muchos pasajes de los evangelios, tenemos 4 evangelios, ¿ok? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 3 primeros evangelios se llaman evangelios sinópticos. ¿Qué significa esto? De que hay cierta similitud entre los evangelios, estos 3 evangelios. Juan es un poco diferente. Entonces hay pasajes en la Biblia que se repiten en Mateo, Marcos y Lucas.
pero no necesariamente se repiten de la misma forma, o sea que no es la misma copia. Cada autor habla de cierto acontecimiento que ha ocurrido, pero habla desde su perspectiva y desde su punto de vista, o cómo ellos han visto y han sido testigos de lo que han visto, y lo relatan de esa forma. Por eso es de que vemos de que aquí, en lo que se refiere a este versículo 3, no todos dan la misma versión, pero sí hablan de lo mismo. Y es importante cuando estudiemos esto, tener el consenso de estos tres autores, qué es lo que nos dice acerca de este episodio. Entonces podemos decir con claridad, no está hablando, nuevamente esto, para reforzar lo que ya hemos establecido, de que no está hablando acerca del fin, está hablando acerca de la destrucción del templo y del sistema de la ley mosaica. Mateo habla un poco acerca, cuando dice, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Cuando habla venida, muchos de nosotros automáticamente ya pensamos, el Señor, esta es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces todo este capítulo se refiere a la segunda venida. Entonces todos estamos esperando de que todas estas cosas que vamos a leer después acontezcan cuando en el futuro, o sea, en nuestro futuro, o mejor dicho, entonces nosotros ya estamos a la puerta cuando vemos todas estas cosas ocurrir. Entonces, automáticamente, porque se nos ha enseñado de esta forma, porque la posición futurista ha llevado esta posición a estos días, para los últimos días. Y cuando se habla de los últimos días, pensamos que son los últimos días de ahora. No, los últimos días que habla la palabra de Dios se está refiriendo a los últimos días de aquel tiempo, de aquella era, de aquel siglo, en la cual Jerusalén iba a ser destruida y juntamente con toda la ley mosaica. Está hablando de los últimos días de aquel tiempo, porque todos los libros de la Biblia fueron escritos antes de la destrucción del templo. Entonces cuando leemos la palabra de Dios con este conocimiento, ahora sí nos podemos dar cuenta qué es lo que el Señor dice con los últimos días. Entonces, yo creo de que hasta ahí podemos dejarlo porque me estoy pasando. Y es de tremenda importancia de que nosotros conozcamos pues el significado, qué es lo que la palabra del Señor nos dice. Y que no seamos pues ignorantes de lo que el Señor ya nos ha revelado desde hace 2000 años atrás. Ahora, cuando conocemos la verdad, como dice la palabra, como dice Juan, conocemos la verdad y la verdad nos hace libres. Algo pequeño, algo bien chiquito, que en mi espíritu ahora el Espíritu Santo me redarguye en esto. Estaba hablando acerca de los evangelios sinópticos, ¿ok? Mateo, Marcos, Lucas. El cuarto evangelio, ¿ok? El cuarto evangelio es una descripción más acerca de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si estos tres evangelios tienen el discurso del Monte de los Olivos, ¿por qué Juan no lo tiene? ¿Por qué Juan no lo tiene? La verdad es de que Juan sí lo tiene. ¿Usted sabe cuál es? Es el libro de Apocalipsis. Porque Juan, en la inspiración del Espíritu Santo, le dio mayor profundidad de este relato de lo que aconteció en esos años, en el tiempo de la destrucción del templo. O sea, la versión del discurso del Monte de los Olivos de Juan es el libro de Apocalipsis. Entonces, cuando tenemos este entendimiento, ahora podemos darnos cuenta de que cuando leamos el libro de Apocalipsis y el lenguaje que utiliza, nos vamos a dar cuenta de que está hablando de algo que en aquel tiempo ocurrió. Y tenemos que interpretarlo en base a ese conocimiento. Ok, mis hermanos, gracias. Padre, te damos gracias en esta noche, en esta mañana, por tu ministración, por tu palabra, por tu revelación, por el entendimiento que tú nos das, Señor, de que tu palabra realmente
da fruto en nuestras vidas y podemos ver, Señor, en tus hijos el deseo y el interés de conocer tu palabra y conocer tu verdad. Porque, Señor, tú nos has revelado ya desde hace 2000 años atrás qué es lo que tu pueblo debe saber y cómo debemos de vivir. Te damos gracias por lo que tú nos has revelado. Te damos gracias por tu preciosa obra que tú has hecho en la cruz del Calvario, en tu obra completa y perfecta, mi Dios. Gracias por cada conocimiento y cada revelación que tú has puesto en nuestras vidas y que podemos ver el fruto, Señor, de tu palabra, de lo que tú has hecho en cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios, Señor, porque ahora podemos entender lo que realmente tu palabra nos dice y nos comunica, en el nombre de Jesús. Y yo oro por cada uno de mis hermanos que están escuchando y los que van a escuchar, Señor, a través de esta transmisión, Padre, de que tú pongas, Señor, en sus vidas esta revelación, Señor, de que podamos vivir en esta dimensión de tu palabra, que podamos vivir, Señor, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, Señor, y tener el discernimiento que tu Espíritu Santo nos da. Gracias, Padre, por lo que tú ya has hecho en nosotros y quienes somos. Somos tus hijos hechos a la imagen de tu Hijo Jesús. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén.